bounds. Hola, hoy vamos a hablar de filosofía. Este va a ser el primer video tutorial de filosofía. ¿Por qué estamos en este ambiente? Porque precisamente hoy vamos a hablar de los primeros filósofos llamados filósofos de la naturaleza. Pero antes de entrar en ese contexto, tenemos que pensar que antes de ellos, o antes de ese primer filósofo que vamos a hablar hoy, existían otras personas que también pensaban y también razonaban, pero no lo hacían de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que pensar cuando vamos a comenzar a construir ciencia y hablar de filosofía general es que debe estar abordado siempre el pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento lógico. En ese orden de ideas, si pensamos en los antiguos, a este filósofo, eh, ellos hablaban de que la naturaleza y el mundo había sido hecho por los dioses y así simplemente se salía. Si miramos el Chalambalán, si miramos el Popol Vuh, incluso si miramos la Biblia, en la Biblia nos hablan de cómo se creó el mundo a partir de los 7 días que Dios quiso asumir. En ese sentido, no podríamos hablar que existe un razonamiento crítico. Ahí no hay absolutamente nada de crítica. Por el contrario, cuando venimos al pensamiento de Occidente, en el pensamiento de Occidente se ve algo muy importante. Recordemos que nuestros profesores de sociales nos han enseñado que existieron 21 civilizaciones, pero desde el punto de vista del pensamiento unificado, solo existen 7 civilizaciones. Y dentro de ellas vamos a hablar de una civilización muy importante, que es la civilización occidental, la cual es de raigumbre completamente helenística. En ese sentido, aparece un primer filósofo. Estamos hablando de Mileto. En una ciudad llamada Mileto nace un filósofo llamado Tales. ¿Por qué se llama Tales de Mileto? Porque en la época antigua se solía colocar el nombre de las ciudades a las personas que nacían en dicha ciudad. Mm, bueno, ya basados en ese primer ámbito, Tales de Mileto trató de explicar el origen del mundo a partir de un elemento. Recordemos que en las clases actuales de química nos han enseñado que el agua es un compuesto, que es H2O, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Pero en la antigüedad eso no se tenía muy claro. Y entonces Tales de Mileto pensó que el único elemento posible que existía y que podía generar absolutamente todos los elementos era el agua. Si miramos, por ejemplo, acá, vemos tierra. La tierra, la tierra parece un compuesto distinto, pero Tales de Mileto decía que eso era como una especie de pantano que era surgido a partir del agua. Así, el agua va a generar la tierra, y el agua, y si genera la tierra, pues genera nuestro planeta que tiene gran parte de tierra, o por lo menos es lo que se puede observar. El aire, pues no lo sentimos, pero a veces en ciertas temperaturas pareciese ser que el aire tiene algo frío que nos hace sudar, nos hace sentir algo que efectivamente tendría que ser agua. Entonces, en ese sentido ya tenemos que el agua está generando la tierra y además también está generando el aire y todos los elementos que podamos pensar en este momento. Después de Tales de Mileto, después de pensar toda esta clase de características, hay que pensar quién fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático, un gran matemático, el cual en la época antigua se llamaban geómetras. Este matemático hizo unas demostraciones en Egipto sobre algo que se llama el teorema de Tales o teorema de las proporciones, el cual pueden observar en esta parte. Ese teorema de las proporciones lo que nos dice es que los triángulos que tienen relaciones entre sus ángulos pues son proporcionales, pero digamos que eso es como más por una parte de matemáticas. Por ahora es como que aprendamos a reconocer qué es eso de las proporciones y por qué por qué Tales de Mileto era considerado un gran matemático. Aparte de ser un gran matemático, pues era un gran comerciante. De hecho, fue el primero en predecir un eclipse. Y eso pues ya con esto logró demostrarle a la gente incrédula
que a partir del razonamiento puro se podían llegar a conclusiones muchísimo más certeras, muchísimo más fuertes, y ahí, justo en ese momento, y precisamente gracias a Tales de Mileto, podemos decir que nació la ciencia que nosotros conocemos en la actualidad, la ciencia que está basada en un método, la ciencia que necesita experimentación, la ciencia que necesita digamos, una cantidad de estructuras tanto lógicas como empíricas para poder decir que algo efectivamente es cierto. Infortunadamente, Tales de Mileto sí se pudo haber equivocado con el hecho de haber asumido que el agua era el principio fundamental de todo lo existente, lo que ellos llamarán arjé, lo que desde el punto de vista católico, cuando hablamos del arjé, pues estaríamos hablando básicamente de Dios, que es el principio fundamental de todo lo existente. Eh, Tales tuvo dos estudiantes muy inteligentes, uno llamado Anaxímenes y otro llamado Anaximandro. ¿Ellos qué hicieron? Ellos también trataron de explicar el origen del mundo. A esta clase digamos, de componentes se le llama cosmogonía, a partir de otra clase de cosas que vamos a ver posteriormente. Por hoy simplemente nos estamos centrando en por qué Tales es considerado ese gran filósofo y por qué es el primero que comienza a hablar de la naturaleza y explicarla como tal, desligándose de algo muy importante. Se desligó de los dioses. No es que fuera ateo, simplemente él pensaba que podíamos explicar las cosas a partir de lo que se podía observar. Y precisamente el agua, con esa fuerza, recordemos que el agua es el principio de vida. Nosotros, desde la ciencia actual, sabemos que el 70% o un poquito menos de nuestro cuerpo tiene agua. El mismo planeta Tierra tiene más agua que Tierra, en 3/4 partes, 75%. Y entonces, en todo ese sentido, es muy coherente lo que él trató de decir y lo que trató de demostrar, que incluso él pensaba que detrás del planeta Tierra, fuera de la Tierra, pues también había agua que sostenía la Tierra. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a mi canal.